Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran: tengo preparado el banquete. He matado terneros y reses, cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una de las imágenes que encontramos en la Biblia para hablar del cielo es el banquete. ¿Por qué? Imagínense que yo, conversando con ustedes, les digo: ayer me fui solo a un chifa y me he dado un gran banquete. Ustedes tendrían que corregirme y tendrían que decirme: Padre Carlos, usted no se ha dado un gran banquete, usted ha tragado como bestia, pero usted no se ha dado un banquete, porque el banquete exige siempre compartir con los demás. Padre Carlos, usted ha tenido que invitarnos, y entonces sí que puede hablar de un banquete. Por eso es bueno invitar a almorzar. ¿Saben cuál es el mejor chifa? El chifa pon tú, porque tú vas a pagar. El banquete es una imagen muy presente en la Biblia para hablar del cielo. Hoy Jesús nos ha contado una parábola donde aparece la imagen del banquete. Se habla de un rey que celebra un banquete de bodas, las bodas de su hijo. Voy a fijarme en 3 verbos que se aplican al rey. Estos 3 verbos se aplican a Dios. ¿Cuáles son los 3 verbos que aparecen hoy en el Evangelio y que se aplican al rey que celebra el banquete de bodas de su hijo y que se aplican a Dios?
celebrar, enviar y excluir. Este último verbo hay que explicarlo bien. En primer lugar está el verbo celebrar. El rey celebra la boda de su hijo y celebra la boda de su hijo con un banquete. Queridos hermanos, Dios quiere celebrar con nosotros una fiesta eterna, el cielo. Nosotros creemos, según Dios, que quiere celebrar con nosotros. En la primera lectura hemos escuchado cómo el profeta Isaías anuncia ese gran banquete y utiliza la imagen de los manjares sustanciosos y los mejores vinos. Y dice el profeta Isaías, celebremos la salvación de nuestro Dios. Dios quiere celebrar con nosotros una fiesta eterna, fiesta de amor, fiesta de paz, fiesta de alegría, gozo y júbilo. En eso consiste el cielo, una celebración eterna. Y nosotros aquí en la tierra adelantamos el cielo viviendo correctamente la Santa Misa. Ayer se ha beatificado a Carlos Acutis. Lo voy a nombrar varias veces en esta homilía. ¿Quién fue Carlos Acutis? Murió a los 15 años. Murió el año 2006. Carlos Acutis decía que la Eucaristía es su autopista para el cielo. Por eso celebraba bien la misa. Gozaba cuando estaba en la Santa Misa. Celebraba la salvación cada vez que estaba en misa. Queridos hermanos, vivamos correctamente la Eucaristía y estamos adelantando el cielo. La Eucaristía es el cielo en la tierra. Ciertamente ahora estamos en una situación difícil, dolorosa. Sigamos orando para que puedan ustedes venir a los templos y celebrar como se debe la Santa Misa. El segundo verbo, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? El verbo enviar. El rey celebra la boda de su hijo, celebra un banquete, todo está preparado y envía a sus súbditos. 3 veces envía. La primera vez envía a sus súbditos. La gente no le hace caso a los súbditos del rey. La segunda vez vuelve a enviarlos. La gente pone excusas, tengo que trabajar, tengo que cuidar mi campo. Incluso algunos apalean y matan a los súbditos del rey. Por tercera vez envía y entonces dice la parábola que la sala se llenó. Queridos hermanos, el Señor nos envía a nosotros para que el cielo se llene. Estás tú y estoy yo. Hay que hacer apostolado. Y debemos usar todos los medios para hablar de Jesús a los demás. El beato Carlos Acutis utilizó todos los medios para hablar de Jesús. Él era muy bueno en la informática. Por eso es muy actual este jovencito. Como sabía bastante de informática, preparó una exposición con los milagros eucarísticos y así iba haciendo apostolado con gente de su edad y con personas mayores. El Señor nos ha enviado, hermanos, para anunciar la salvación. No debemos quedarnos callados. Hay que hablar de Jesús a los demás. Hay que llevar a la gente a la Eucaristía, a la confesión. Cuando leía la vida del beato Carlos Acutis, me sorprendí de un detalle. Carlos Acutis nació en una familia adinerada
y sus papás no eran practicantes. Ustedes se preguntarán, ¿y si sus papás no eran practicantes, cómo fue posible que Carlos practicase su fe? Ahí está el detalle. Como decía Cantinflas, la niñera de Carlos Acutis era polaca, católica practicante. La niñera le hizo apostolado a Carlos Acutis. Fíjense qué importante es hacer apostolado. Gracias a esa niñera, hoy tenemos un beato. Queridos hermanos, Dios nos envía. Hay que hablar de Jesús a los demás. Cuando tú haces que una persona se encuentre con Jesús, le estás comunicando a esa persona la salvación. Y no hay que desanimarse. En la parábola que hoy Jesús nos ha contado, el rey envía 3 veces a sus súbditos. El Señor sigue enviando hoy a sus discípulos para que hagan apostolado. Dios excluye. Vamos a la parábola. Dice la parábola que la sala donde se celebraba el banquete se llenó. Dios quiere que todos se salven. Pero hubo uno que entró sin traje de fiesta y el rey lo excluyó, lo sacó. Queridos hermanos, Dios es amor. Dios quiere que todos se salven, por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que nadie se pierda. Pero Dios nos ha hecho libres. Y para ir al cielo hay que tener un traje de fiesta, vivir en gracia de Dios. Y si una persona vive en pecado mortal y no le da la gana de arrepentirse, esa misma persona se autoexcluye. Así hay que entender el verbo excluir. Pongamos un ejemplo muy actual. Cuando se abran las puertas de los templos y debemos rezar para que pronto, tienen que venir con mascarilla y colocarse la mascarilla dentro del templo. ¿Y qué pasa si el padrecito se da cuenta que una persona está sin mascarilla? ¿Qué pasaría? Le tiene que decir, hermano, retírate, porque o te vas a contagiar o vas a contagiar. ¿El padrecito es malo? Pregunto, ¿es malo? No. Esa persona sabe que tiene que colocarse mascarilla y no le ha dado la gana de ponerse mascarilla. Entonces hay que decirle, sal del templo y la próxima vienes con tu mascarilla y entras. Queridos hermanos, San Juan Pablo II, cuando hablaba del infierno, decía que el infierno es la autocondenación del hombre. El mismo hombre se autoexcluye. Cuidemos el traje de fiesta. Vivamos en gracia de Dios. Y en la iglesia tenemos todos los medios para vivir en gracia de Dios. Los sacramentos, la escucha de la palabra de Dios, el amor a la Virgen María. Se cuenta que un sacerdote estaba conversando con una persona, un señor, que no le daba la gana de venir a la iglesia y era muy crítico con la iglesia. Y además le gustaba hablar mal de los sacerdotes. Y este señor le dice al sacerdote, padre, cuando usted vaya al cielo, ¿cómo va a hacer para ponerse su camisa con las alitas de angelito que le van a salir? Y este sacerdote, por si acaso no fui yo, le dijo, ¿y tú cómo vas a hacer para ponerte tu pantalón con el rabito de diablito que te va a salir? Queridos hermanos, para ir al cielo no se necesita tener ropa de marca. Se necesita tener el alma limpia.
Carlos Acutis murió a los 15 años de leucemia. Cuando se enteró de su enfermedad, dijo: voy a ofrecer mi enfermedad por el Papa, por la Iglesia, para irme al cielo de frente sin pasar por el purgatorio. Carlos Acutis está en el cielo porque murió con el traje de fiesta. Y decía: nosotros debemos aspirar a lo infinito, a Dios, no a lo finito. Vamos a pedirle hoy a la Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude a cuidar nuestro traje de fiesta. Carlos Acutis decía: el rosario es la escalera más corta para ir al cielo. Hoy le pedimos a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude también a hacer apostolado, que no nos quedemos callados, que hablemos de Jesús a los demás, que le digamos a la gente que Dios nos ha preparado un banquete celestial y Dios quiere que todos se salven. Que María Santísima, nuestra Madre, nos abra la boca para hablar de ese Dios que quiere nuestra salvación. Que así sea.